Muy buenas noches, bienvenidos al curso que está dando Integración Universitaria para lo que son estudiantes de UNEMI, lo que es bases del cálculo diferencial e integral. Cabe recalcar que es un curso súper rápido como para que usted tenga una idea de las cosas que va a ver en lo que es cálculo. Para otras personas es recordar, ¿verdad? Entonces, un breve repaso de flash de ayer. Un breve repaso de lo que vimos ayer. Aunque le cuento de que lo que vimos el día de ayer no tiene nada, no tiene mucho que ver. Bueno, sí va encadenado, pero a nivel de ejercicios no es tanta la vinculación. Antes del día de hoy, si es que alcanzamos, me gustaría hacer los ejercicios que hicimos ayer, pero a través de otro método, a través de otro sistema. Está bien, no hay problema, vamos haciendo... Déjame ver. Ya, el día de ayer nosotros nos quedamos hasta lo que eran los límites del infinito. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso de límites infinitos antes de pasar al otro, ¿ya? Está bien, no hay problema. Listo. Entonces, ya, bueno, iba a hacer algo más, pero bueno. Ya, entonces, retomando lo de ayer, nosotros estamos viendo al final, ya en la parte final, que estamos viendo el límite. Déjenme hacer un zoom por aquí, si no alcanzan a ver. El límite, ¿verdad? Cuando x tiende al infinito, ¿de qué cosa? De 2x más 3 elevado al cubo por 3x menos 2 al cuadrado dividido para x a la quinta más 5. Listo. Ayer nos habíamos quedado en eso de ahí, en los límites cuando tiende al infinito. Perfecto. Entonces nosotros para los límites que tienden al infinito, yo tenía que hacer ¿qué cosa? Yo tenía que acordarme de un límite, ¿verdad? Me dice que el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, ¿cuánto es eso? ¿Quién recuerda? Cero. Es cero. Es cero. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que buscar la manera de cómo llevar cada término de esta expresión a que se vea 1 sobre x, ¿verdad? Y justamente para eso nosotros decíamos, ya la voy, en 5 minutos vuelvo a hacer la captura de la asistencia, sí, no hay problema. Porque hay 90, vamos a ver si es que se suman más estudiantes. Ya, entonces voy a tener el límite, ya había dicho eso, sí, ya había dicho eso. Ya, entonces decíamos que teníamos que nosotros buscar la manera de cómo llevar esta expresión a que se viera algo como esto. Dígame, Shirley. Ya. Ok, entonces también habíamos dicho que para nosotros transformar una expresión sin que pierda la esencia, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, x dividido para y, yo tendría que multiplicar y dividir para la misma cantidad. Si lo multiplico por w y lo divido para w, significa que me va a quedar xw por dividido para yw, y de esa manera no pierde la esencia del x sobre y, ¿verdad? Otra manera de ver esto es si yo tengo x sobre y, lo voy a multiplicar, lo puedo multiplicar incluso por 1 sobre w dividido para 1 sobre w, y esto ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x sobre w sobre y sobre w, y me va a dar lo mismo, ¿verdad? De ahí, si yo quería comprobar, hacemos extremo con extremo, medio con medio, y me va a quedar xw dividido para w, y. Se eliminan las w y me sigue quedando x sobre y. Listo. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos dos artificios matemáticos. En este caso, yo antes de hacer esto, tenía que darme cuenta cuál es el exponente, ¿qué cosa? ¿Cuál es la variable con mayor exponente? Que en este caso sería ¿cuánto? El 5. X a la quinta. X a la quinta, ¿verdad? Perfecto. Entonces eso es lo que habíamos visto el día de ayer. De ahí, como lo tengo que llevar a una expresión sobre esto, significa que yo voy a tener aquí un valor cualquiera
dividido para la X. Entonces, ¿qué me conviene a mí multiplicar? ¿Por W sobre W o por 1 sobre W? En este caso sería o multiplico X por X o multiplico 1 sobre X sobre 1 sobre X. Entonces tengo opción A, opción B. ¿Cuál me conviene a mí utilizar para que me quede una expresión semejante a esta? Me tocaría ¿qué cosa? La opción B, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí el límite. Aquí están escribiendo la opción B. Déjenme poner en la otra pantalla el... Si por A o B yo miro hacia los lados, es porque aquí tengo algunas pantallas y estoy viendo todo, ¿ya? Entonces me va a quedar el límite cuando X tiende a infinito, ¿verdad? ¿De qué cosa? De 2X más 3 elevado al cubo, que multiplica a 3X menos 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Por 1 sobre X dividido para X a la quinta más 5 y esto por 1 sobre X. Pero nos habíamos acordado o habíamos manifestado de que si tiene que ser por el mayor exponente, que en este caso el mayor exponente ¿cuánto es? 5. Entonces aquí va a la quinta. Listo. De ahí, ¿qué más? Ya prácticamente nos queda ahí el ejercicio. Y me va a quedar aquí el límite cuando X tiende al infinito, ¿de qué cosa? De 2X más 3 elevado al cubo por 3X menos 2 elevado al cuadrado sobre X. Y esto de aquí, ¿verdad? Dividido para X a la quinta más 5 sobre X a la quinta. Aunque aquí le voy a explicar primero algo. Lo que vamos a hacer en el denominador es 1 sobre X a la quinta, voy a multiplicar por cada término, ¿verdad? Para poderlos separar. Ahora, la siguiente pregunta es, si yo tengo aquí un cubo y aquí tengo un cuadrado, ¿qué debo de hacer con este X a la quinta? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué se le ocurre? Dígame lo que se le ocurre. ¿Qué debo de hacer? Ir simplificando la X. ¿Tendría qué cosa? Dígame, no se preocupe. Usted diga lo que se le ocurra. Aquí no hay preguntas que estén bien o mal. Simplemente hay opinión. Multiplicando. Simplificando. Simplificando. A ver, si yo simplifico, si usamos la palabra simplificar, estamos diciendo de que yo podría hacer esto. Y eso no estaría correcto, porque no se puede simplificar así. ¿Ya? Entonces yo tengo que recordar lo que son... Dígame, sí, dígame, lo que se le ocurra, no hay problema. Dividir el X que está en el numerador para el X que está en el denominador. O descomponer. Va por ahí. Entonces yo me tengo que recordar el exponente. ¿Ya? Sumando el exponente. Correcto, entonces yo tengo que recordar, mire, aquí nos vamos a remontar bastante atrás. Aquí yo tengo que recordar es las propiedades de los exponentes. La que me dice que x de a, ¿verdad? Por x de b es igual a x de a más b. Si yo tengo x al cubo por x al cuadrado, me va a quedar x de 3 más 2. Y esto me queda x elevado a la quinta potencia, que es lo que tengo aquí. Correcto. Eso es lo primero que tengo que recordar. Listo. Con referente a las propiedades, lo segundo que debo de acordarme, mire que aquí estamos haciendo un repaso general de las cosas. Entonces eso es bastante importante. Lo segundo que tengo que acordarme es esto, que si yo tengo x sobre y elevado a la a o al exponente a, este exponente pasa a multiplicar a cada uno. Bueno, no pasa a multiplicar, pasa a ser el exponente de cada variable. Entonces me va a quedar x elevado a la a sobre y elevado a la a. Entonces, si yo tengo x de a sobre y de c, y de b pongámosle aquí, elevado
a la C, me queda X de AC sobre Y de BC. Estas dos propiedades son las que me tengo yo que acordar para este ejercicio, ¿ya? Para este ejercicio. Entonces, voy a... A ver. Entonces, para que quede un poquito más claro, ya, lo trajemos por acá. Entonces, vea usted. Entonces, observe. Si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado sobre y elevado al cuadrado, ¿yo qué puedo hacer? Esto va a ser igual a decir x sobre y, abro paréntesis y me va a quedar al cuadrado. Porque si yo hago el proceso inverso, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 1. Este 2 va a multiplicar y este 2 va a multiplicar aquí y me va a quedar x al cuadrado sobre y al cuadrado. Esto es lo que vamos a aplicar aquí. Primero descomponemos el 5. El x a la 5 lo puedo descomponer en x al cubo por x al cuadrado. Me doy cuenta que aquí está multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar un 2x más 3 elevado al cubo por 3x menos 2 elevado al cuadrado dividido para x al cubo y aquí sobre x al cuadrado. Recuerde que todo está multiplicando, ¿verdad? Entonces lo único que hice fue aplicar, para que quede claro, este x a la quinta lo descompuse en esto, ¿verdad? Y estos dos de aquí, lo puse aquí y lo puse acá. Y me di cuenta por qué lo hice así, porque tengo un elevado al cubo y un elevado al cuadrado. Eso fue lo que hice. Ahora, la otra propiedad que me dice, que si yo tengo, vamos a cambiar de color por aquí. Sí, esto. Si yo tengo exponentes iguales, ¿qué significa? Que yo puedo hacerlo de esta manera. 2x más 3 sobre x elevado al cubo. Y aquí, ¿qué más voy a tener yo? 3. Voy a tener 3x menos 2 sobre x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo ya estoy descomponiendo. Recuerde que yo tengo que llevarlo a una forma. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, para yo al simplificar esto me quede 0. ¿Verdad? Y aquí yo ya tengo tentativamente eso. De igual manera que tengo que recordar, voy a recordar acerca de las fracciones, que si yo tengo a dividido para b más c dividido para b, ¿qué me queda? El mismo denominador y me queda a más c. Y tengo este caso, significa que lo puedo revertir. Por lo tanto, tengo el mismo denominador, me va a quedar aquí 2x dividido para x más 3 sobre x elevado al cubo por 3x sobre x menos 2 sobre x elevado al cuadrado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Preguntas. Yo sé que se ve extenso a veces el ejercicio porque se lo hace con todos los detalles. ¿Hay alguna pregunta? No, ya. Entonces, ya estamos por aquí y vamos a reescribir acá la de esta. Me dice el límite cuando x tiende al infinito, ¿verdad? Ya el numerador lo voy a escribir de esta forma, el numerador, y el numerador me está quedando 2x sobre x más 3 sobre x elevado al cubo por 3x sobre x menos 2 sobre x elevado al cuadrado. Y esto aquí lo vamos a dividir, ¿verdad? Este aquí lo vamos a multiplicar por 1 sobre x a la quinta, ¿verdad? Y este 1 a la quinta, vamos a hacer un zoom por acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar a cada término. Y esta operación me va a quedar, ¿qué cosa? X a la quinta sobre, recuerde, lo podemos poner sobre 1 y me va a quedar X a la quinta por 1, me queda X a la quinta, y aquí sobre X a la quinta más 5 sobre X a la quinta. Y ya tengo el denominador.
Entonces el denominador me va a quedar aquí, x a la quinta sobre x a la quinta más 5 sobre x a la quinta. Listo. Y ya ahí tenemos prácticamente el límite para poder nosotros simplificar sin ningún problema. Simplifico, 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 simplifico 1, simplifico 1. Entonces ya me quedó el límite cuando x tiende a infinito de 2 más 3 sobre x elevado al cubo por 3 menos 2 sobre x elevado al cuadrado dividido para 1 más 5 sobre x elevado a la quinta potencia. ¿Ya? ¿Y ya qué me toca hacer? Volvemos a decir, hay que recordar, el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Ya tenemos eso. Listo. Ahora sí, ¿esto cuánto va a ser? 0. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0 por la definición del límite que tenemos ahí. Y al final me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado sobre 1. ¿Cuánto me da ese resultado, por favor? Sí, las clases están grabadas. Las clases están en YouTube. Ya les voy a enviar el link. 72. 72. Y esa es mi respuesta. 72. Pero las personas que, insisto, las personas que van a ver cálculo este semestre, o ya están viendo, o ya pasaron la materia de cálculo y les toca ver otra materia más avanzada, sí les recomiendo que practiquen, como vimos ayer, factorización, exponentes, radicales, todo ese tipo de cosas sirve bastante aquí en esto. Al menos lo que es la parte de cálculo es una materia bastante mecánica, por un lado, y que aplica muchas cosas de años anteriores, de muchos años anteriores, ¿ya? Listo, eso es, 72, ¿ya? ¿Preguntas, por favor? Ya, ahora, hay un límite trigonométrico que es el siguiente. Solamente así como para que tengan una idea. Hay un límite que me dice límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, me dice que esto es igual a 1. Esto de aquí ya son límites de tipo trigonométricos. Esto de aquí es un límite de tipo trigonométrico. Y es bastante sencillo de resolver. Esta es ya directamente un límite directo. Entonces, por ejemplo, si le dicen calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x sobre x. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué hago con ese límite trigonométrico? Entonces aquí ya viene la parte donde usted comienza a razonar y comienza a aplicar ciertas propiedades que hemos estado viendo. Entonces yo me doy cuenta de que yo, el valor de x, el mismo valor que tengo aquí dentro del seno de x, tiene que estar en el denominador. Y aquí digo, bueno, aquí tengo un 5, pero acá no tengo un 5. ¿Usted qué haría para que esta x se transforme en un 5x? ¿Qué haría usted? Dígame lo que se le ocurra, no se preocupe. ¿Qué haría? ¿Qué hacemos para que ese 5x se transforme en, esa x se transforme en 5x? Mire por aquí, ¿sí? Multiplico por un quinto. Por un quinto no sería de multiplicar. La idea está bastante bien, pero por un quinto, si multiplicamos por un quinto estaríamos, a ver, el compañero dice lo siguiente, multiplicamos por un quinto, listo. Si multiplicamos por un quinto, yo estaría aquí modificando la expresión. ¿Qué sería realmente lo correcto para no alterar la expresión? ¿Multiplicarlo por cuánto? ¿Por un quinto nomás? ¿O por cuánto? Lo que se le ocurra.
¿Por cuánto? Por 5. Si lo multiplicamos por 5, también estaría alterando la expresión. 5/5. Muy bien, excelente. Entonces simplemente lo tenemos que multiplicar por 5/5, como dijeron aquí. Para que no se altere, recuerde que si yo multiplico algo por una cantidad y le divido por la misma cantidad, no se va a alterar mi expresión. Entonces yo voy a tener aquí el límite cuando x tiende a 0, perdón, de infinito, a 0, de 5 por el seno de 5x sobre 5x. Y yo ya que me doy cuenta, ¿qué me dice aquí la expresión? De que yo tengo que tener algo similar a eso, que las x, el contenido del seno, ¿verdad? Tiene que ser lo mismo que el denominador. Y aquí ya tengo. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? De que esta expresión, ¿cuánto va a valer esta expresión cuando le ponga el límite? ¿Va a valer? 1. Va a valer 1. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 5x sobre x va a ser igual 1 por 5. 5. 5. Y ya está la respuesta. Y ahí resolvió un límite de tipo trigonométrico. ¿Ya? Y así hay más límites trigonométricos, pero ya para eso usted tiene que acordarse de las identidades trigonométricas, como por ejemplo la que dice el seno al cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, y otras identidades trigonométricas más. ¿Ok? Pero las identidades trigonométricas son bastante sencillas. Lo único que sí requiere es un poquito de análisis y de saber estas identidades trigonométricas. ¿Ok? Entonces, listo. Hasta ahí con referente al tema de límites. Hasta ahí con referente al tema de límites. Listo. Voy a ver los que están presentes. Eso es rapidito, ¿verdad? Aquí yo en la computadora todo se está grabando, entonces no hay problema. Vamos haciendo una captura por aquí. Listo. Aquí por aquí también. Una captura. Aunque cuando está la grabación, las personas que vieron el video se pueden dar cuenta de que se va grabando todas las personas que están presentes, ¿verdad? Bueno, listo. Perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a continuar acá. Ok. Listo. Ahora, vamos a lo que es derivadas. Las derivadas, tenemos aquí dos conceptos. Dice, definición de la derivada. La derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia en x, es decir, cuando cambian los valores de y, cuando cambia x en cierta cantidad. Así me dice eso. Listo. Y acá me dice acá, concepto de la derivada. Derivada de una función en un punto, la derivada de una función f de x en el punto de x igual a a, es el valor del límite si existe en un cociente incremental cuando el incremento de la derivada tiende a cero. Imagínese usted. Bueno, de la variable tiende a cero. Entonces aquí ya tengo dos conceptos de lo que es derivada. Listo. Se lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que usted entienda qué es lo que está pasando en una derivada. Y luego vamos a pasar con ejercicios. Y lo de derivada es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Listo. Lo que son gráficas de funciones por derivadas, no creo que vayamos a alcanzar en este curso, aunque me hubiese gustado dar eso, ¿ya? Porque es algo que se ve bastante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me dice? Primero vamos a analizar la fórmula. La derivada de una función, ¿verdad? Evaluada en A, me dice que es el límite cuando h tiende a 0. Este delta significa diferencial. Diferencial. ¿Qué es para usted una diferencial? ¿Un diferencial? Ahí me dice, es una diferencia. Sí, ok. Sí, es una diferencia, es una recta, ¿verdad? Entonces, ya tengo ahí dividido para h. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0. Y me dice, vamos aquí con la gráfica, y se lo voy a explicar con la gráfica, para que usted entienda un poco más. Entonces, por ejemplo, yo tengo un f de a.
tengo un f de a. Listo. Si yo evalúo la función en a, significa que me va a dar un valor de c. Vamos a ver para que se lo haga más sencillo. Para hacerlo mucho más sencillo y que se entienda más. Ya. Si usted tiene la función f de x igual a x al cuadrado menos 2. Menos 2. Ya, tiene la función, tiene esa función. F de x igual a x al cuadrado más 2. Eso es una función. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, levante la mano. ¿Quién no sabe qué es una función? Con honestidad, no se preocupe. Si es que no sabe, no hay problema. ¿Quién no sabe lo que es una función? Solo una persona. Dos. Dos personas, el resto sí sabe. Ya, listo. 3 personas. 4. No, oiga, con honestidad, para explicarle por lo menos un detallito de qué es una función y de ahí ya podemos ir retrocediendo. No se preocupe de eso, que ya, listo, 6 personas, ya, perfecto. No hay problema, le voy a explicar qué es una función. Ya pueden bajar las manos. Listo, gracias. Ya, ahora, mire, una función es algo sencillo. Una función es algo sencillo. Una función es lo siguiente. Una función es tener una maquinita y aquí volvemos a las manzanas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire, la función es esto. Usted tiene una f de manzanas. Y usted me dice, ¿una f de manzanas? ¿Qué es una f de manzanas? Es sencillo, una f de manzanas. Y yo le digo a usted, bueno, productos, no hay problema si no recuerda o no sabe, no hay problema, no se preocupe de eso. Aquí estamos para repasar. Recuerde que es un curso que es más como repaso y para que usted analice que cualquier otra cosa, no se preocupe. Ya, entonces mire, yo tengo una manzana, yo tengo una f de manzana. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué cosas usted puede crear con manzanas? ¿Qué se puede crear con manzanas? Dígame, a ver, los escucho. Nada. No colada. Colada. O jugo. Colada. Papilla. Puré. Papilla. ¿Qué más? Ensalada. ¿Qué más? Dicen por ahí. Compotas. Compotas. ¿Cómo es? ¿Compotas o compotas? Compota. ¿Con P o con C? Compota. Ah, ya, compota. Dicen, no voy a decir vino porque después piensan que soy borracho. Ya, vino, entonces yo lo digo, ya, vino. Yo no soy borracho, pero vino. Ya. ¿Qué más? Mermeladas. Vinagre de manzana. Mermeladas. Dice, se puede, todos centros de mesa, mermeladas. Perfecto, listo. Ok. Compotas, mermeladas, todo eso. Ya. Eso es lo que usted puede sacar de las manzanas. Pregunto, con una sola manzana, con una sola manzanita que entre a mi maquinita, de todo lo que me han mencionado, ¿qué puede salir? El puré. Listo. Entonces yo voy a tener, mire aquí, yo voy a tener mi manzana y yo voy a tener mi F de manzana, lo que sale. Entonces yo voy a tener acá en la salida, me dice que con la manzana, aquí voy a tener mi F y este va a ser mi resultado. Con una manzana yo voy a tener un puré. Listo. De ahí, ¿qué más? Con 2 manzanas, ¿qué puedo hacer? Una papilla, me dice. Una papilla. Con 3 manzanas, ¿qué puedo hacer? Una compota. Con 4 manzanas, ¿qué se puede hacer? Un jugo. Un jugo. Un jugo. Entonces, esto de aquí es una función. Esto es una función. Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted,
los que estudian, los que son economistas aquí, yo le digo a los economistas, bueno, le digo, me voy a poner un puesto de salchipapa, le digo, ¿ya? Entonces yo voy a tener el dinero y voy a tener cantidad de salchipapas. Listo. Entonces yo le digo, bueno, con una salchipapa yo le voy a decir, con $1 voy a comprar una salchipapa. Con $2, ¿cuántas salchipapas va a poder comprar? 2, pues, ¿verdad? 2. 3. Dos. No, pues con $3, 2. No puede ser posible. ¿Dónde? Díganme. A ver, entonces, con $3. O sea, cuando digo dos. Ya, listo. Con $4 voy a tener 4. 4 salchipapas. Entonces, yo tengo una función. Este tipo de función se llama función lineal. ¿Ya? Y se denota de la siguiente manera. F de X igual a X. ¿Qué significa esto? De que por cada valor que yo ingrese de X, le voy a dar el valor de X, me va a dar la misma cantidad. Entonces, mi F de X, si yo ingreso el valor de 1 en X, F de X vale 1. Esto de aquí. Ahora, si usted cambia la función, por ejemplo, usted dice, ahora voy a vender bolones ahora. Listo. Voy a vender bolones. Y la función me dice de que por cada $2 yo voy a vender 3 bolones. ¿Ya? Por cada $2 yo voy a vender 3 bolones. Y ahí le pregunto yo a usted, ¿y por $1 cuánto va a vender? 1,5. Un bolón y medio. Dígame, ¿dónde se puede ir a comprar un bolón y medio? ¿Dónde? No. Un bolón y un café. Un bolón y un café, ¿ya? Entonces, mire, ahí comienza a cambiar la función dependiendo de lo que usted vaya ingresando de dinero, ¿ya? Dice que en la entrada de la 8 sí puede haber bolón y medio. Perfecto, ¿ya? Entonces, eso es una función. Una función es simplemente, nosotros introducimos un valor y me va a arrojar otro totalmente diferente, ¿ya? Eso es una función. Entonces, retomando el tema de acá de la derivada, yo sé que en una de esas podemos analizar un poquito más el tema, pero recuerde que la idea es lo de la derivada, ¿verdad? Listo. Entonces nosotros vamos a tener aquí una función. Yo creo que ya aquí está un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, esta es una función cuadrática, una función, cuadrática. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Si yo introduzco el 2, significa que el 2 yo lo voy a reemplazar ¿en dónde? En la X. Y me va a quedar aquí 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos 2, y el resultado me va a quedar ¿cuánto? 4. 2. Me va a quedar 2. Ajá. Entonces, eso es una función. Eso es lo que hace una función, ¿ya? Para los que vayan a recordar. Entonces, una función lo único que hace es que yo voy a introducir un valor y me va a arrojar otro. Listo. Entonces, retomamos la gráfica que está acá. Si yo tengo un A, recuerde que aquí voy a tener X y aquí voy a tener Y. Listo. Si yo tengo aquí un A, significa que este A yo la voy a meter dentro de la función. ¿Y qué me va a quedar? Mire, si aquí yo tengo un f de x, significa que x me tiene la función. Si yo tengo A, significa que me va a arrojar un ¿qué cosa? Un valor f de A. ¿Yo qué estoy haciendo? La A la estoy introduciendo en la función. Hasta ahí. ¿Clara la idea, por favor? Sí. No, sí. Ya. Entonces, para que quede un poquito más claro, yo aquí puse el 2, pero en vez del 2 yo voy a decir que tengo un f de A. F de A, ¿qué sería igual? A A elevado al cuadrado menos 2. Simplemente me va a arrojar un f de A. Este es mi f de A. Y ahí tengo mi f de A. Listo. Ahora yo qué digo, bueno, ¿qué pasa si yo al
X le agrego una distancia. ¿Qué pasa si al X yo le agrego una distancia?